Entonces, ya entrando en materia, ¿qué agenda vamos a trabajar en esta hora, en este espacio de aprendizaje? Entonces, nuestra agenda, digamos que se nos va a pasar ese tiempo volando, está por, digamos, 3 grandes puntos. El primero, el contexto de la innovación en procesos. Vamos a dar un poquito el contexto de qué significa innovación en procesos, un poco también la diferencia respecto a la mejora continua, y desde ahí pues ya empezar a trabajar el elemento central del webinar, que son errores y aprendizajes. Acá traemos algunos 5 errores comunes que hemos podido detectar en las implementaciones que hemos hecho, en las intervenciones, y a partir de esos errores también entender qué lecciones aprendidas, como les decía ahora, o qué estrategias podemos hacer para evitarlas, esos errores, o manejarlos cuando incluso los estamos sufriendo. Y por último, pues un resumen y unas conclusiones. Entonces, vamos a arrancar por ese contexto. Cuando hablamos de innovación en procesos, mejora continua, al final estamos hablando de transformar procesos, transformar, evolucionar nuestros procesos hacia cada vez más la productividad, la calidad, la mejora de la experiencia del cliente. Es usual trabajar técnicas, sistemas, herramientas, desde la filosofía Kaizen, ¿cierto?, de mejora continua, diferentes formas, al final, sistemas, métodos, técnicas de incrementar la productividad, la calidad, eliminar desperdicios como la sobreproducción, como los defectos, como las demoras, etcétera. Y digamos que hay varios mensajes con esta diapositiva. Pues uno es dar el para qué se habla de mejora continua e innovación en procesos, que ya les conté los beneficios, pero también entender el valor de ese tipo de marcos o de técnicas, y tiene que ver con el trabajo desde la simplicidad, desde el bajo costo, desde la aplicación, desde resultados en corto o mediano plazo. Y como lo vemos en la diapositiva, usualmente estos ejercicios suceden puertas adentro en las organizaciones, tratando de optimizar variables que están de alguna manera bajo el gobierno de la organización. Por eso es tan atractivo en este momento trabajar este tipo de temas, porque al final los resultados se pueden ver, como lo hemos, digamos, implementado ya en más de 80 organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar este tipo de ejercicios. Entre 3 y 4 meses podemos ver resultados típicamente asociados a ahorros, típicamente asociados a mejoras de calidad o experiencia del cliente, y todo eso pues al final es un ejercicio continuo, ¿cierto? No es un programa, no es una herramienta. Esto al final es un hábito de las organizaciones que se meten pues en este tema de excelencia operacional. Y anticipándonos un poco a los errores de los que vamos a hablar enseguida, en compañía de nuestro invitado, hay un tema clave, y es las personas. Digamos, en cualquier enfoque que trabajemos de mejora, de innovación en proceso, el valor, digamos, de las personas, que nuestro principal activo, nuestro principal recurso con el cual contar para esos ejercicios de optimización, pues es un recurso y es un talento que hay que cuidar y que hay que poner incluso por encima en muchas ocasiones de la tecnología. A veces se nos olvida eso y creemos que todo se soluciona con alguna solución o herramienta tecnológica, y se nos olvida que esas personas que hacen parte de la operación son expertos en esa operación, y creer en ellos y traer a la mesa la voz de esas personas, pues bajo algunas técnicas o métodos, pues hace que los resultados sean bastante rápidos, y adicionalmente estemos desarrollando capacidad, ¿cierto?, que también se trata de esto. Entonces, ya con ese contexto, y antes de arrancar, pues ahí sí ya presentar a nuestro invitado muy especial. Es un invitado que considero un amigo personal, ya nos conocemos hace muchos años, Andrés Manrique. Él es consultor, aliado de 10X, empresario, muchos años de experiencia en la industria automotriz, con una particularidad que admiro profundamente, Andrés, y es que dentro de tu experiencia trabajaste desde la operación, desde ser operario de máquinas, llegaste a ser director de producción, en todo un recorrido, una carrera de toda la vida, y finalmente tienes tu propia empresa y eres consultor en estos temas. Entonces, para nosotros es una fortuna contar contigo hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quisiera que ampliaras un poquito también la presentación para que
te conozcan y sepamos tu recorrido. Okay. Dale. Primero, muchas gracias, Félix, por la invitación. Gracias a 10X por ser una empresa que cada día fomenta los sistemas de innovación empresarial. Realmente estamos en un mundo tan cambiante que es necesario que constantemente nos estemos reingeniando las formas de hacerlo. Cada vez estemos optimizando los recursos para buscar los mejores resultados. Como bien lo menciona Félix, mi nombre es Andrés Manrique, soy ingeniero de producción industrial, especialista en dirección de operaciones y logística. Llevo unos 15 años de experiencia en el sector manufacturero y servicios. Entre ellos tuve la fortuna de hacer parte de las plantas de producción, de conocer los procesos desde lo más mínimo, como se dice, desde lo micro a lo macro. Uh-huh. Durante todo ese proceso se manejaron equipos de trabajo de mejoramiento continuo. Ahora, hace unos 4 años, vengo en un proceso de empresario. Actualmente tengo una empresa que se llama Rueda Colombia, en la cual soy director de operaciones y cofundador. Y trabajo con la empresa 10X Thinking ya hace aproximadamente también 4 años, desde la consultoría empresarial enfocado en los sistemas de innovación. Ya es una trayectoria de unas 90 empresas aproximadamente que podemos decir que se han intervenido y de las cuales se han aprendido fuertemente en temas de transformación cultural, en temas de intraemprendimiento y en temas de desarrollo de habilidades y competencias en las personas, que siempre va a ser necesario para poder sacar todo proyecto adelante. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación y como te digo, es un privilegio para nosotros contar contigo, con tu tiempo que dedicaste a compartir con nosotros en este conversatorio. Y bueno, vamos a seguir en nuestra presentación. Digamos que hay, como les decía, diferentes métodos, técnicas. Usualmente cuando escuchamos Lean, cuando escuchamos Kaizen, cuando escuchamos Kanban, cuando escuchamos TPM, cuando escuchamos 5S, espinas de pescado, al final son todas técnicas, herramientas, pero que siempre tienen que estar al servicio de la solución de problemas, ¿cierto? En las empresas, digamos que no hay una herramienta estándar, todo parte del problema y de qué tanto le sirve cierto tipo de técnica, herramienta a cada cultura, a cada proceso, a cada problema en el que estemos trabajando. Pero al final, como les estaba diciendo, digamos que se trata de entender bajo el enfoque amplio de mejora continua y innovación en procesos, cuáles son normalmente errores y aprendizajes, no solamente la implementación de algunas de estas técnicas, sino en el trabajo con los equipos de trabajo y aspectos de cultura, que eso vamos a hablar enseguida. Entonces, cuando hablamos de ciclos, cuando hablamos digamos, de errores en procesos de mejora continua, innovación en procesos, pues aparece un universo, un océano de diferentes cosas que uno se encuentra, errores, equivocaciones, y bueno, se hace difícil uno entender todas las cosas que pueden pasar en una planta de producción o en un centro de experiencias o en un hospital, ¿cierto? Porque el tema de mejora continua, innovación en procesos es un tema transversal. Claro, arranca en manufactura, pero se ha venido replicando en otro tipo de industrias y sectores. Entonces, para poder guiar un poco la conversación, estamos viendo un ciclo, digamos, de mejora continua típico, donde desde la metodología que tenemos en 10X, que hemos desarrollado Excellence, pues ese ciclo se trabaja en función de 4 grandes pasos. Investigar, se investiga pues, lo que tiene que ver con los retos o los problemas, el análisis de problemas, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Planear, ya es el resorte de proponer alternativas de solución, planes de acción. Ejecutar, ¿cierto? Que tiene que ver con la implementación de esos planes de acción, con el adecuado, correcto, efectivo, implementación y por último el normalizar o estandarizar. Entonces, les cuento esto, pues, también para entender que para poder guiar ese recorrido de esos errores frecuentes,
pues lo que hicimos fue, digamos, acotarlos a cada uno de esos pasos. Entonces, cuando uno está investigando qué errores comete, planeando qué errores comete, ejecutando qué errores comete o estandarizando. Entonces, de ahí hemos aprendido o hemos más bien detectado algunos errores comunes. Entonces, vamos a arrancar con el investigar, ¿cierto? Hay un error muy frecuente y es ese pensamiento de solución rápida, sin una investigación previa de datos, de hechos, de causas raíces, validadas de las oportunidades de mejora en los procesos. Entonces acá suele pasar para cierto tipo de problema que uno detecta, el pensamiento rápido de qué tecnología, de qué acción, incluso de moda, podría ayudarnos a resolver el problema, o típicamente soluciones de automatización, que cuando uno le pregunta a la persona que es responsable digamos, de resolver ese problema, uno le pregunta por qué quieres implementar esa automatización y a veces se patina ahí porque no se ha hecho un ejercicio, digamos, adecuado de identificar realmente el problema y sumergerse, hacer una inmersión en el problema e identificar esas causas raíces antes de proponer una alternativa de solución. Entonces, Andrés, aquí cuéntanos un poco qué piensas alrededor de ese error y qué anécdotas y aprendizajes has tenido alrededor del mismo. Okay. Bueno, como preámbulo a responderte, pues a tener este conversatorio acerca de los errores más comunes que se cometen al interior de las empresas cuando se implementan todos estos procesos de mejora continua. Sí. Realmente una empresa es como decir la medicina. Prácticamente siempre hay que hacer un diagnóstico inicial, ¿sí? No se puede recetar por recetar, sino que puedes simplemente con un mismo medicamento darle solución a un problema que puede surgir o en el tobillo, o en la rodilla, o en un hombro, o en la cabeza, ¿sí? Es primero entender eso. De ahí es donde surgen todas las series de herramientas, que pueden ser como esas pildoritas específicas para cada uno de los problemas, ¿sí? Y de ahí es donde surgen esos errores. ¿Por qué surgen esos errores? Porque queremos de alguna forma solucionarlo de forma ágil, valga la redundancia. Los países latinos de por sí tenemos mucho esa costumbre, mucho más nuestra cultura colombiana, y si nos vamos a ir un poco más al interior, nuestra cultura antioqueña, somos de muy rápida solución. Nos están planteando el problema y ya tenemos la solución. O, peor aún, ya sabemos que no va a funcionar, ¿sí? Y ahí es donde se entran en esos momentos difíciles de la organización, entrar a convencer a su equipo de trabajo que sí se va a dar. El hecho de tomar esas decisiones así apresuradas nos hace de que nos desgastemos en tiempo, desgastemos el equipo de trabajo. Nuestro equipo llega a un punto en donde dice, otra vez con esas metodologías, otra vez con esas herramientas, otra vez vamos a implementarlo. No, eso por allá en el 98 ya lo hicimos y no nos dio, ¿sí? Pero es porque realmente no se hizo una evaluación, realmente que facilita ese diagnóstico para definir cuál es esa píldora que necesitamos, sino que basados en una experiencia o en el como siempre lo hemos hecho o como lo hicimos en una empresa, una experiencia anterior, entramos a ejecutar de inmediato. Y eso hace que incurramos en ese tipo de errores y se genere un desgaste económico, se genere un desgaste de habilidades de las personas y se genere hasta un desgaste a nivel de compañía, porque llegan a un punto donde dicen, no, ya no íbamos a invertir en ese tipo de proyectos, no vamos a invertir en ese tipo de capacitaciones, pero realmente ahí es donde está el proceso de cambio. Correcto, contanos una historia que te acordes, una anécdota de ese error, de ese pensamiento reactivo o de solución rápida para un problema que te haya pasado de pronto en planta de producción. Ok. Es muy curioso, nos pasó en una empresa en Ecuador, una empresa manufacturera de envases plásticos. Sí. Se tenía un problema de calidad
muy grave, porque la producción, luego los envases plásticos, el PET, Sí. puede ser, para ilustrarlo mejor, como las botellas de agua de gaseosa. Después de que eran manufacturadas, de que se daba el proceso de inflado de la botella y se colocaban en reposo y se almacenaban en el almacén de materia de producto terminado, que era materia prima para otros procesos, se estaban deformando. Ajá. Era curioso porque el fenómeno se presentaba en las estanterías que estaban cercanas al techo, porque era la zona de almacenamiento, lo liviano en la parte superior por temas de altura y por temas de manipulación con equipos de montacarga, Sí. y lo pesado abajo. Entonces arriba iban las botellas, que era lo más liviano. Cuando bajaban las botellas para utilizarlas en el proceso productivo siguiente, las botellas estaban deformadas. Entonces entraron en un proceso de investigación para ver qué era lo que estaba generando el producto no conforme. Entraron en revisar proceso, revisar materiales. O sea que hubo una investigación. De obra, sí, Ajá. una investigación. Sí. Ahí, porque digamos que naturalmente es lo primero, vamos a mirar qué está pasando, si en la máquina, si en el material, si en la mano de obra, qué está pasando. Correcto. Alguien dijo dentro de la experiencia, efectivamente, para entrarte al grano de la rapidez en la ejecución de la toma de decisiones. No, efectivamente, es que es obvio. Se están deformando por la temperatura que le dan las tejas translúcidas al almacenamiento del producto plástico. Ajá. Eso es obvio, pues es que ese calor que hace aquí, estamos alrededor de, hay veces hasta 40 grados de temperatura, y estando ahí acabaditas de sacar de la máquina de producción y almacenadas, pues claro, y pueden durar hasta 10, 15 días almacenadas, entonces eso es lo que genera. De inmediato entonces empezaron a cotizar, como tenían varias alternativas. La primera era o castigar el nivel de altura de la estantería. ¿Sí? Entonces decir, ya no voy a tener 10 ocupaciones, sino que vamos a manejar solamente 6 para manejar el formato de que arriba lo liviano y abajo lo pesado. Alguien más dijo, no, vamos a usar el techo para no perder altura en la estantería, ocupaciones en la estantería. Y alguien también dijo, no, vamos a colocarle un aislante térmico al techo. Ajá. Empezaron basado en esa experiencia de las personas que estaban haciendo el análisis, sin ninguna herramienta previa, Sí. sino simplemente basados en la experiencia. La percepción, sí, lo que les parecía. En esa premisa lo que que era la les parecía, pues. Ajá. Que era la temperatura. Sí. Entonces, listo, no, ya tenemos 3 alternativas, coticemos. Empezaron a cotizar aislante térmico, empezaron a cotizar desmonte de estantería y empezaron a cotizar a incremento de altura del techo. ¿Sí? Ya teniendo ahí las cotizaciones, llegamos a hacer intervención, porque realmente las 3 cotizaciones eran muy costosas. Okay. Empezamos a aplicar metodologías de planear, verificar, actuar y estandarizar. O sea, ahí perdimos tiempo. Sí. ¿Cierto? Listo. Se perdió tiempo y se decidió perder tiempo antes de hacer una inversión costosa. Okay. Digamos que, entre comillas, se volvió a retomar el tema, pero al final del cuento fue la mejor decisión. Okay. Que podría ser una cuarta, era o hacer un desarrollo metodológico, investigar si efectivamente era necesaria hacer la inversión. Ok, bueno, afortunadamente tomémoslo como una cuarta alternativa. Afortunadamente no pagaron de una sin hacer el análisis como más correcto, pero podemos entender muchas empresas que no llegan a ese nivel y que simplemente lo que les pareció que la solución, y válgame lo que me valga, hágale, ¿cierto? Ya, y después el problema no se soluciona. Solucioname el problema, exacto. Para terminar la historia en el planear bueno, ¿cuál es la base metodológica que vamos a utilizar? En el verificar, se tomaron decisiones de hacer estudio de temperaturas con pirómetros.
Súper. Formatico sencillito, nada del otro mundo. Fecha, hora, nombre, temperatura, registre a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche. Ajá, era el rango de medición. temperaturas más altas. Empezaron a ver la variabilidad y efectivamente se dieron cuenta de que el PET se empieza a deformar por una temperatura superior a los 60 grados. Ok. Teóricamente. Y la media de las mediciones que hicieron no superaban los 45 grados. Ok, entonces no era... De entrada, no era la razón que todos suponían en su momento. Una importancia de la investigación de tomar mediciones. Tomar mediciones. Y llevar una herramienta metodológica. Entonces ahí, quietas las cotizaciones, sí. Vamos a devolvernos a proceso, a materiales, a mano de obra, a ver qué es lo que pasa. Qué porque bueno. Se validó esa opción, descarta. Súper, súper. Nos va quedando claro, Andrés. Muchísimas gracias por esa experiencia. Vamos a progresar al siguiente paso, que es la planeación, ¿cierto? Entonces, en la planeación, otro error frecuente que nos hemos encontrado: planear intervenciones intensivas en tecnología sin considerar la experiencia y el talento de las personas y un plan de acción integral que intervenga las causas raíces, ¿cierto? Entonces, es como en la imagen lo estamos viendo un poquito de caricatura, y es a veces la tecnología sobre las personas. Digamos que las tecnologías claramente ayudan a solucionar muchos problemas, pero incluso hasta elementos de inteligencia artificial, hasta elementos de robótica, incluso en algunos casos, pues efectivamente ayudan a solucionar problemas, pero no debería ser en la planeación, digamos, el supuesto de entrada de qué tecnología, sino es articulada con qué experiencia, con qué capacidad, con qué competencia podríamos generarle mucho más, sacarle más provecho a la tecnología, ¿cierto? Sacarle más provecho a la implementación que estamos haciendo, por un lado. Y por otro lado, el tema del plan de acción integral. A veces se piensa que con una tecnología se soluciona todo y se nos olvida que en la fase anterior de investigar, pues hay que pensar en todas las causas raíces, ¿cierto? Y no solamente una, sino en los procesos de momento uno ve que en el ejemplo que estabas dando, pues por qué se genera todas esas, la deformidad de los PET que estás mencionando, y que probablemente no esté atado solamente a una causa, sino a una multiplicidad de causas que podrían estar generando ese efecto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de plan de acción integral, ¿qué acciones, esas definitivas o correctivas, podemos ir implementando en ese plan de acción, que pueden estar ahí dentro de las acciones, sí, implementaciones de tecnología, pero también otras cosas para intervenir integralmente ese problema, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta, Andrés, es ya en el planear, y repito, en ese tema de enfocarnos mucho en la tecnología sin tener muy en cuenta la experiencia y el talento de las personas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué anécdota, qué historia se te viene a la mente alrededor de esto, de este error? Okay. Bueno, de la mano de la tecnología siempre tenemos que estar, ¿sí? Sí. Es una realidad que hay que estar montados en ese bus, mucho más ahora, claro, pues que todo es tan evolutivo y que todas las tendencias son tan cambiantes y que nos ayudan a optimizar los procesos y a obtener ahorros importantes, ¿sí? Pero también no hay que desconocer lo que muy bien resaltas, y es la gente, nuestra gente. Siempre nos imaginamos el brazo robótico que hace de todo. Los cobots. Y efectivamente, ajá, sí, hay brazos robóticos que hacen de todo. Pero hay que saber en qué momento y en qué campo se debe hacer la aplicación. Lo mismo con todo el tema de las aplicaciones tecnológicas, el desarrollo de software, la implementación de máquinas de control numérico computarizado y demás. La realidad de lo que nos hemos dado cuenta a base de la experiencia en la intervención empresarial es que el talento humano es la principal
píldora que necesitamos para poder hacer una implementación basada en automatización. Porque primero hay que entender cuál es ese proceso que humanamente se hace para llevarlo a una réplica con la tecnología. Y no entrar a hacer inversiones sin tener un conocimiento previo que genere también algunas otras consecuencias que son muy importantes. Ahorita lo mencionabas, generar un desplazamiento en la mano de obra. Realmente la tecnología que no es bien llevada a las empresas se convierte en un arma de doble filo. Usted considera que con ella va a solucionar su proceso productivo, pero lo que hace es bajar la motivación de su equipo de trabajo. Entra la gente también en un ciclo de pánico. Dice, bueno, y entonces ya con esa máquina se necesitan 3 menos, ¿qué vamos a hacer? Llegan los mecánicos de mantenimiento, no, pero es que esas tecnologías nosotros no las conocemos, entonces ya van a traer agentes externos que se encarguen de hacerle el mantenimiento a esos equipos, y entonces empieza la desmotivación del equipo de trabajo, para abajo, para abajo, para abajo. Cada vez ven que los ingenieros de procesos son los que más tienen control de esa nueva tecnología, y a los operadores de planta como que a un ladito, entiéndase usted ahí con la maquinita viejita mientras yo implemento la nueva. Ajá. Entonces eso a nivel de trabajo no es muy bueno. En cambio, las recomendaciones cuando se hace un trabajo conjunto, cuando no solamente le cuentas, sino que involucras a la persona, le dice, vea, es que de esta forma ya vamos a mejorar tu ergonomía, es que de esta forma ya tus horas de trabajo, los esfuerzos que vas a tener que hacer son menores, y adicional a eso vamos a incrementar la productividad de la empresa, y por consiguiente, si a la compañía le va bien, pues por consiguiente vamos a tener más forma de generar calidad de vida intraempresarial, ¿cierto? Uh-huh. También si te metes por un lado donde le dices tienes que hacer menos esfuerzo para lograr más, y adicional a eso, esto va a abrir campo en mercado de la empresa, y en vez de generar un decrecimiento a nivel de colaboradores, antes se van a necesitar más personas para operar 1, 2, 3, 4, 5 máquinas más que van a llegar. También se va abriendo el panorama, y entonces como equipo de trabajo lo tomamos en función de crecer, no en función de decrecer, y en función de que no nos están desplazando desde la mano de obra directa, sino que antes nos están haciendo partícipes de las nuevas tecnologías que van a ayudar a apalancar el crecimiento de la empresa. Repotenciar al final el talento de las personas. De pronto, sí, hay digamos un tema, un mito a veces, y es que automatización para reemplazar, ¿cierto? Para despedir personas. No debería ser el foco es qué problema quieres resolver, ¿cierto? Y al final, si son tareas muy manuales y tareas que son susceptibles de errores o desperdicio de tiempo, etcétera, pues sí, es un buen campo para la automatización, pero también para decir esas personas que hacen esas tareas en qué otras tareas de pronto podrán aportar mayor valor al proceso y a lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, esa es una consideración. ¿Y qué opinas sobre el tema de la integralidad del plan de acción? De no pensar solamente en una acción o la tecnología que nos va a resolver todos los problemas, sino un plan de acción integral. Parte de hacer esa integración, sí, es el tema de la implementación tecnológica a los ingenieros implementadores. Uh-huh. Dentro de ese plan de acción tienen que tener ese entrenamiento y capacitación e involucrar al equipo de trabajo, ¿sí? Porque realmente cuando uno está implementando un proceso en una máquina y no socializa entre un equipo de trabajo, ni cuando digo socializa, no entrega ese plan de acción. Correcto. Usted les dice, ya, es que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a lograr. Se convierte en un mundo de miradas, entre comillas, si usted no socializa bien, tirando una vibra hasta negativa, allá están montando un nuevo proceso, y ese es el vocabulario que se escucha. En cambio, cuando se tiene un plan de acción definido, se sienta con un equipo de trabajo, se sienta con los directamente involucrados, le socializa la información y le dice,
Entonces ya la gente cambia un lenguaje y dice, estamos montando un nuevo proceso en planta. Y eso hace de que los errores que se puedan incurrir en la implementación de ese nuevo proceso tecnológico no sean solamente el ingeniero desarrollador, sino que realmente ya hay un involucramiento de todo el equipo de trabajo y los errores y los triunfos se comparten en equipo. Entonces eso hace que siempre esos proyectos sean excelentemente desarrollados y que constantemente estén en proceso de mejora. Súper. Vamos a ir a otro paso en un ciclo, ya en el paso de ejecutar, en el paso donde hacemos que las cosas sucedan, ¿cierto? Porque no solamente es planear, sino ya la implementación. Y ahí tenemos diferentes retos. Digamos que la ejecución aparecen muchos dolores, muchos errores, y aquí decidimos proponer dos dentro de muchos que pueden pasar. Uno es no definir roles y sesiones de acompañamiento, de seguimiento periódico a la ejecución del plan de acción, ¿cierto? Dejar de pronto como rueda suelta a los equipos a veces sin el debido acompañamiento, o a ciertas personas que se convierte como una especie de MacGyver en las operaciones, que todo lo tienen que hacer y al final y se vuelve para ellos a veces frustrante, ¿cierto? No tener ese acompañamiento o que no les den como incluso los stopper en los momentos adecuados de venga, redireccionemos, ¿cierto? Que por ahí no es, ¿cierto? A veces eso ocurre y eso tiene que ver con la asignación de roles en los equipos de trabajo y la, digamos, interdisciplinariedad que se necesita para llegar a buen puerto en este tipo de proyectos de mejora continua o de innovación en procesos. Y otro es el cumplir por cumplir. Ejecución rígida de un plan de acción, no visual, poco enfocado hacia el valor, hacia el cliente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir por pasos, vamos a arrancar por ese tema de no definir roles y eventos de acompañamiento periódico en la ejecución del plan de acción. Entonces, cuando hablamos de roles, usualmente, ¿qué te has encontrado en las implementaciones que has hecho? ¿Qué errores suelen pasar alrededor de este tema, de los roles y el debido acompañamiento de los equipos? Y también qué aprendizajes de cómo evitar ese error. Muy bien. Bueno, si lo miramos desde lo macro, es muy común, desafortunadamente, encontrar que en las empresas se trabajan por islas de trabajo. ¿Sí? Cuando habla de islas de trabajo es que el equipo de mantenimiento es su equipo de mantenimiento, el equipo de compras es su equipo de compras, el equipo de ventas es su equipo de ventas, el equipo de ingeniería o con su proyecto de ingeniería o mirando a ver cómo apoya a todos. ¿Sí? A eso me refiero con islas de trabajo en el tema de definición de roles. Y es, al final de cuentas, todos estamos trabajando para una misma compañía, para una misma organización. Entonces, ese conocimiento multidisciplinario, donde ponen a participar en un equipo de trabajo, al de compras, al de ventas, al de ingeniería, al de producción, ¿sí? Hace de que ese conocimiento siempre vaya en una misma dirección. Porque normalmente cuando trabajamos por islas de trabajo, el de producción es enfocado en cómo mejorar su proceso. Oiga, pero es que le vale más. No, pero es que lo voy a mejorar. ¿Sí? Ahí es donde dice el de compras. Venga, pero es que un momentico. Si usted cambia el proceso, cambia las características de los materiales y por consiguiente incrementa el valor del producto. Dice el de ventas. Venga, pero espere. No me puede incrementar el valor del producto. Que si me incrementa el valor del producto, entonces cuando yo salgo al mercado, yo estoy por fuera de rango comercial, entonces voy a reducir las ventas. Y entra también el de ingeniería, venga, pero usted lo va a mejorar, va a cambiar el producto, pero usted tiene que tener en cuenta las características de resistencia, de adaptabilidad, todas las pruebas físico-técnicas que tiene que tener si lo llevamos a un producto. También puede pasar por el lado de los servicios. ¿Sí? Entonces, cuando se da ese equipo multidisciplinario y se dan esos roles,
para entrar en la palabra concreta de los problemas que se pueden presentar en implementación de procesos de mejora continua. Se le da el rol, bueno, usted es el rol de compras, listo, entonces usted se va a encargar de cotizar todos los materiales que tienen que ver con la intervención y lograr los mejores precios y la mejor calidad. Usted de ventas, entonces cuando saquemos el producto nuevo con las características que se modificaron de alguna forma, usted se va a encargar de hacerle una buena promoción al producto. No de entrar a decir, no, es que eso lo cambiaron en producción, voy a mirar a ver qué fue lo que pasó. No, sí, efectivamente hicimos unos cambios representativos. Ustedes de ingeniería, entonces usted va a entrar a velar el producto y ustedes de producción se van a encargar de elaborarlo de la mejor forma. Entonces ahí es donde entran los roles y se puede dar cuenta, ya es un tema participativo. No es que producción, es que el de producción ya está pidiendo más materiales porque modificó el producto, dice el de compra. No, es que ya ahora estamos gastando más porque hicimos una modificación en producto. Entonces de ahí es importante que siempre hayan ese juego de roles. Ok. ¿Sí? Y ese conversa con el siguiente, por eso fue que los conectaste. ¿Sí? El siguiente, si quieres lo mencionas y lo volvemos y lo conectamos. Ese cumplir por cumplir, ¿cierto? El plan rígidos, porque sí, ¿cierto? Exacto. Entonces, ese de cumplir por cumplir es cuando a mí no me involucra. Cuando a mí lo único que me dicen es vaya, o usted quedó en ese equipo, ¿sí? Pero si mi pasión son las compras y me dicen es que usted es el comprador de este equipo, ya me involucraron y no es por cumplir, sino que me voy a exigir al máximo para encontrar los mejores proveedores con las mejores características para poder cumplir ese proceso. Yo como vendedor no voy a vender por vender el producto, no, ya me empoderé de él, porque es que yo fui parte del creador de ese producto. Entonces ya ahí se cambia el concepto. En este tema empresarial, para trabajar con la cultura, con los sistemas de innovación, con los cambios tecnológicos, con la implementación de herramientas, lo primero que hay que trabajar es con las personas. No solamente herramientas, desarrollos metodológicos, nuevas tecnologías. Las personas son la parte fundamental porque ayudan a construir o ayudan a que no se den las cosas. Claro que sí, y digamos para complementar, afortunadamente, marcos de trabajo ágil vienen ayudando, ¿cierto? A evitar ese tipo de errores. Entonces, por ejemplo, los roles ya es cada vez más habitual hablar, como vemos en la diapositiva, equipos donde hay roles bien definidos, un dueño de producto, un product owner o un equipo desarrollador o un Scrum Master, ¿cierto? Esas personas que se encargan de intervenir equipos bajo las técnicas y herramientas Scrum para hacer un adecuado, digamos, una adecuada gestión de sus planes de acciones, una adecuada ejecución de acuerdo a cierto tipo de sprints o cierto tipo de reuniones que se ejecutan incluso diariamente o semanalmente o cada que, digamos, se determina que debe ser un sprint. Y también fuera de los equipos de trabajo también es muy importante articular otro tipo de actores, roles en esos proyectos. Los sponsors, por ejemplo, algún tipo de roles incluso hasta por fuera de la misma organización, consultores, ¿cierto? Proveedores que acompañen el proyecto, ¿cierto? Hasta clientes en el proceso de co-creación, exacto. Y muy importante, de hecho es el rol natural del Product Owner, tener una interlocución bastante frecuente con los clientes para que lo que construyamos siempre sea de valor para ese cliente, de valor, puede ser cliente externo, cliente, en ese caso el Product Owner, pero también podemos hablar de clientes internos, ¿cierto? Entre procesos, ¿cierto? Y ahí hemos entendido, dentro de estos marcos ágiles de trabajo, que incluso hay un principio y es que tiene que ver con, hay un principio que se llama software funcionando, que no es tanto del mundo del software, sino es el principio, pues nace ahí, pero el principio se ha ido replicando a otras industrias y es entregarte algo funcional mínimamente como cliente, ¿cierto? Algo que funcione por encima de una ejecución rígida de un plan de acción. O sea, ¿qué sirve llenar de documentación un proceso, ¿cierto? Y decir que estamos cumpliendo por cumplir cuando el cliente externo o interno
todavía no ha encontrado la solución al problema, ¿cierto? El resultado de ese proyecto. Proveedores no conocemos la problemática interna que puede tener. Exacto, entonces la invitación es a que cada vez más exploremos el mundo de los marcos ágiles de trabajo, que hay ahí bastantes recomendaciones, técnicas, herramientas que nos permiten evitar esos errores. El tema de no definir roles o el tema de cumplir por cumplir, que se presenta mucho en la ejecución. Y digamos que también incluso hasta fuera de Scrum, también hay otro tipo de marcos de trabajo ágil, Kanban, por ejemplo, muy usado, por ejemplo, en procesos digamos, de operativos, tanto en servicios como en productos, que nos permite tener digamos, un marco visual digamos, de cómo está el flujo de tareas y qué tan saturados estamos en ciertos pasos del flujo de tareas, y de esa manera poder armonizar un poco el trabajo en equipo. Me acuerdo mucho una anécdota, Andrés, de una empresa en la que estuve trabajando, una empresa de consultoría particularmente. Nosotros somos consultoría, pero asesoramos una empresa de consultoría en temas de aseguramiento, de temas de seguros de vehículos, que dentro del plan de acción vinculamos implementar Kanban de una manera súper sencilla. Estamos hablando de una cartelera, de una papelería, o sea, una cosa muy sencilla, unos post-it, unos tableritos, ¿cierto? Visibles a todo el equipo de trabajo, que era un equipo de aproximadamente 40 analistas que trabajaban allí. Y hay un gran problema asociado a la demora de ciertas tareas que al final repercutía en tiempos largos de respuesta a los clientes, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue implementar Kanban, ¿cierto? Implementar una versión muy básica de Kanban, y era ese tablerito visible en un espacio donde para todas fuera habitual consultarlo, y poner semanalmente varias acciones de un rol, digamos, administrador del tablero, que de hecho fue el mismo gerente de la empresa el que tomó ese rol. Lo vio tan útil y tan fácil de hacer que él decidió voluntariamente ser el administrador de ese tablero, y él iba poniendo allí las acciones por hacer, el to-do, ¿cierto? Y iba asignando esas tareas a ciertas personas, y esas personas cotidianamente, diariamente, algo como una especie de daily, ¿cierto? Es daily sprint, cada día, digamos al final del día, 10 minuticos, se reunían los equipos para ver qué actividades habían avanzado en las columnas y qué actividades también se estaban represando y el por qué. Y eso ayudó a aumentar la eficiencia muchísimo en la organización. Estamos hablando de más de un 25% de un indicador que incluso establecimos en la operación, que no existía, que es la productividad operacional, ¿cierto? Cuántas unidades de servicio ejecutadas en una unidad de tiempo, y eso ayudó a bajar muchísimo los tiempos de respuesta a los clientes. Cosas tan sencillas como esas ayudan a, asignación de roles, ¿cierto? Un administrador sencillo, el mismo gerente, un equipo desarrollador. Yo estaba incluso haciendo una especie de facilitador, porque iba cada 3 días y nuestra herramienta de conversación se empezó a convertir en el Kanban, para ver por qué sucedían ciertos cuellos de botella, ciertos frenos en la operación. Y ahí ellos empezaron a ver que habían cosas que no eran tan difíciles de corregir, ¿cierto? Pero, ¿cuál era el gran tema? Pues no solamente la definición del rol por rol, sino en el tema de cumplir por cumplir. No era sino entender qué era lo que había que entregar, ¿cierto? En términos de valor a los clientes. Y también tiene un enfoque, le llaman en marcos ágiles, adaptativo, y es: todos los días cambian ciertas condiciones. Los procesos no pueden ser rígidos hoy en día, ¿cierto? Y tienen que ser dinámicos en función de las dinámicas del cliente. Entonces, un día, por ejemplo, un cliente dentro del flujo de proceso pedía hacer determinada cosa que no estaba en el procedimiento. Entonces, rápidamente, digamos, era visible en la tarea, se hacía, se corría, y eso era por cuántos clientes habían, ¿cierto? Entonces, se convirtió en una herramienta para ser cada vez más, adaptarnos cada vez a los cambios, de no tener un plan rígido en un Excel de pronto, o en una tabla muy rígida que tenemos que cumplir por cumplir, sino en función de las dinámicas de negocio y las dinámicas del cliente. Entonces, mire que es algo que no es tan difícil de hacer. Ahí
te quisiera acotar algo. Y es muy común escuchar los costos ocultos, ¿cierto? Pero hay un término también muy bonito y son las ganancias ocultas. No solamente hay costos ocultos, sino que hay ganancias ocultas. Vos lo mencionabas ahora, entre risas, es lo básico que estaban implementando el Kanban, pero lo significativo que es culturalmente para las personas. Porque ahí es donde entran también el tema de desarrollos tecnológicos y de aplicaciones, y eso va amarrado a otra experiencia, y es, termina uno es dando una capacitación de cómo hacer un Kanban en un computador o en una tablet. Y no logrando el objetivo, que es generar una gerencia visual donde se genere una autopresión hasta, ay, verdad, esta cartelera, verdad que yo no he hecho esa actividad, ay, verdad que yo tenía que investigar más sobre este proceso. Entonces, ese realmente es el objetivo, que se genere un espacio tan amigable para la gente que quiera participar de él. No que, ay, me llegó la notificación por correo, que tengo un pendiente en el Kanban de proceso. Ay, ¿verdad que tengo eso que hacerlo? No, realmente, y que la gente al final se termina aburriendo y dice, no, es que bella, que toca uno meterse al computador, que toca llevar el portátil, que toca mover esto deslizadito así con el mouse para acá. No, se vuelve un tema dinámico, chévere, de colores, de marcadores, de tijeras, de colbón y de carteleras, con aprovechamiento de los materiales. Decíamos al principio la simplicidad, de la simplicidad, y de hecho, dentro de lo simple, pues esto viene de Toyota, ¿cierto? Viene el tema de ganancias ocultas. Ajá, las ganancias correcto. Ocultas que no se persiguen. Muy bien. Ya vamos cerrando en nuestro último paso, que es el ejercicio ya de normalización, de estandarización. Entonces, estamos viendo en pantalla, Andrés, yo creo que tú te conoces estas gráficas de memoria, las tomé prestadas, tuyas, de sin estandarizar y estandarizar, ¿cierto? Correcto. Entonces, sin estandarizar, pues estamos viendo un comportamiento, digamos, que relaciona como dos columnas, perdón, dos variables, la mejora y el tiempo, ¿cierto? Entonces, en la primera, que es sin estandarizar, por ejemplo, vemos comportamiento errático, y es como que no se estandariza, ¿cierto? Entonces, logro algo, ¿cierto? Cumplo un indicador o cumplo una mejora, y luego vuelvo y caigo, ¿cierto? Y luego donde volví a caer vuelvo y aumento, y luego vuelvo y caigo. Evidencia un poco la falta de estándares, ¿cierto? La falta de documentación, la falta de bases sobre las cuales implementar mejoras. De hecho, yo tengo una frase un poco fuerte para esto, y es, a veces se habla de mejora continua, pero sin estándares. Realmente no se debería hablar de mejora continua, sino que nos estamos desatrasando. No es mejora continua, estamos desatrasando. Reprocesando. ¿Cierto? En un ejercicio muy sencillo en el gimnasio, ¿cierto? Que uno tiene el reto de bajar de peso, ¿cierto? Sí. Entonces, uno no se mide y uno cree tener la percepción de que está gordito, que tiene que bajar de peso, ¿cierto? Entonces empieza en la caminadora, empieza a darle duro los primeros días, etcétera, pero a la par no hay digamos, un plan de acción integral. Entonces no sigo comiendo comida que no debo comer, teniendo hábitos poco saludables, etcétera, y nada, por más que le meta la caminadora, el siguiente mes me ven gordito de nuevo en la playa, ¿cierto? E incluso más, pero ¿qué pasa, cierto? Si yo estoy yendo al gimnasio. Entonces, nada, no hubo un estándar de decir, venga, este debería ser mi peso ideal, ¿cierto? Llegué a ese peso ideal y sobre ese peso ideal voy a empezar a bajar cada vez más, ¿cierto? O índice, ¿cierto? De grasa, ¿cierto? Si ya nos vamos al rigor. Y sobre eso empiezo a implementar otro tipo de acciones para ir progresivamente bajando de peso sobre nuevos estándares, ¿cierto? Que es el caso de la segunda gráfica, donde vemos ya el efecto de la estandarización. Y es ya, digamos, en un margen de tiempo, en el eje X, en el eje Y vemos, mejoramos algo, ¿cierto?
cumplimos cierto indicador o lo logramos, ¿cierto? O reducimos tal tiempo, reducimos tal nivel de desperdicio de materias primas en términos de alguna unidad de medida, etcétera. Lo documentamos, cómo lo hicimos, ¿cierto? Esa acción, esa lección, esa buena práctica de cómo lo hicimos, ya se vuelva parte del proceso, ¿cierto? Y sobre eso ya empiezo a implementar otras acciones para seguir mejorando lo que tenga que mejorar, ¿cierto? Bajo la misma variable que en la que esté trabajando, ¿cierto? Entonces ese es el efecto de la estandarización, permitirnos una real mejora continua, ¿cierto? Entonces ahí usualmente lo que ocurre, un error común, es pues, no estandarizar, desde no hacer retrospectiva, no propiciar los espacios de contarnos un poco cómo vamos en los proyectos, cómo vamos con las lecciones aprendidas, qué hemos aprendido, en qué nos hemos equivocado, qué no deberíamos volver a hacer, qué deberíamos evitar, qué deberíamos replicar, mantener, mejorar. Eso nos referimos con retrospectiva. Ni documentar prácticas, aprendizajes de lo que se hizo bien, incluso mal en los proyectos. Y por último, sin eso, pues la ausencia de estándares que permitan mejorar los procesos. Entonces, ¿qué tienes para contarnos respecto a ese error de no hacer retrospectiva ni documentar prácticas y al final no estandarizar? Correcto. Bueno, ahí el mejor ejemplo es saber en qué momento es que destapamos la champaña. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que saber, porque normalmente destapamos la champaña cuando el proceso ya está rodando y ya, no, excelente, va muy bien, está en ejecución, la gente lo está haciendo bien y ya, entonces consideramos que ahí terminó el proceso, pero realmente ahí apenas vamos por ahí en un 75% de la implementación, porque todavía nos falta ese 25% que es estandarizar. El mejor significado de estandarización es definir puntos de partida. ¿Sí? Entonces usted decide si ese punto de partida lo quiere en la misma parte que terminó o si se descuida y no le coloca un obstáculo para que él no se devuelva y su punto de partida sea en la mitad del camino que usted ya recorrió. ¿Sí? Que eso es lo que vemos en la primera gráfica. Va pasando el tiempo y las cosas se van dejando de hacer, por algún motivo hay una reestructuración de planta, reestructuración de personal, hasta cambio de jefaturas, se van los jefes que ya tenían la disciplina de llevarlo a cabo, se van los líderes de proceso que ya lo hacían, y todo vuelve a lo de antes. Y vienen nuevos equipos, nueva gente con nuevas ideas, y dice, eso hay que implementar. Y efectivamente ya se había hecho. Entonces, simplemente fue que el equipo anterior no dejó un punto de partida, ¿cierto? Cuando no se dejan esos puntos de partida, se incurren en reprocesos, se incurren en sobrecostos, vuelve y juega el tema de desorientación del equipo de trabajo y desmotivación del equipo de trabajo. No, otra vez, sabiendo que ya lo hicimos y tenemos que volverlo a hacer. No, entonces, ese error realmente es muy frecuente, se destapa la champaña antes de tiempo. La champaña se debe destapar cuando ya el proceso está documentado, cuando ya se hizo una socialización al equipo de trabajo, cuando ya se hicieron lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas muy bien las resaltabas ahorita, son qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Dentro del proceso de implementación y de ejecución del producto o del servicio. Darle a conocer a todas las partes interesadas que a partir del momento este es el nuevo método de trabajo y que así se hizo y que así se debe mantener. Se debe de mantener la información publicada, los estándares publicados, las listas de chequeo publicadas, se debe de dejar en el manual del cargo por escrito cómo es que es el nuevo método. Mejor dicho, se tiene que actualizar manual de procesos, se tiene que hacer de todo. Cosa que en el momento en que se vaya a caer el sistema, pues hayan entes de control que verifiquen que no se caiga. Ahí es donde entran a participar las auditorías internas, las auditorías externas,
evaluaciones de calidad, evaluaciones de producto, que hacen de que esa garantía, de que esa implementación o ese desarrollo que se ejecutó por meses o posiblemente por años, en Ecopetrol un proceso, un cambio de esos puede durar años, no simplemente dependa de las habilidades de las personas, sino que dependa directamente de un proceso establecido y estandarizado que se hace parte de la metodología de trabajo y de garantía de producto. Y ahí es importante complementar con que tratemos de usar herramientas que realmente se consulten, herramientas de normalización, estandarización, porque de nada hacemos de que el escritorio del jefe sepa mucho, ¿cierto? Es decir, esos documentos ahí empolvándose de los procedimientos, las guías, las hojas de operación estándar, etcétera, cuando en la realidad nada de eso corresponde a la realidad. Entonces es de la mano con la documentación también está la capacitación en esos procedimientos, hacerlo también atractivo, porque a veces también el tema de estandarización se vuelve desafortunadamente en un ladrillo, a veces en las empresas, y no, hay que encontrar el valor a las cosas y hacerlo también atractivo, fácil, de frecuente consulta y que realmente genere valor en el proceso, que realmente ayude como un elemento de consulta para prevenir errores, prevenir problemas, prevenir pérdidas de recursos de cosas que ya estaban documentadas y que no se consultaron, ¿cierto? Entonces ya para... Se conecta el tema de la mejora continua. Al inicio de la conversación entrábamos en que no se puede considerar mejora continua si no damos un ciclo completo, ¿cierto? Ya terminando en un tema de estandarización, toca hacer lo mismo que al inicio, que volver a medir, volver a tomar registros, volver a controlar. Entonces, después de que por algún motivo, en el ejemplo que colocamos de las botellas, se haga un cambio de proceso, ya toca volver a medir. Pero venga, es que eso es lo que hicimos para el diagnóstico. Sí, efectivamente, pues que con eso es que tenemos que validar y hacer acciones de garantía para que se sostenga. Y ahí encuentras nuevas oportunidades de mejora e innovación en proceso, cuando cierras el ciclo, y no es volver desde lo que ya el valor de la documentación para construir sobre lo construido, ¿cierto? Ese punto de partida. Muy bien. Ya para cerrar, porque se nos está cumpliendo el tiempo, resumen de los errores de los que hemos hablado en este momento, en función de este conversatorio, en función de los pasos típicos en un ciclo de mejora continua. Ese investigar, ese pensamiento de solución rápida, sin una investigación previa de datos, ojo con las soluciones reactivas, sin antes investigar adecuadamente esos problemas y esos retos, ese análisis de problemas, esas causas raíces, claramente. El planear intervenciones intensivas en tecnología sin considerar la experiencia del talento de las personas. Un plan de acción integral no es automatizar por automatizar, no, es cuál es el plan de acción integral que acompaña, si es el caso, esa automatización y qué problema necesita resolver, más que enamorarnos caprichosamente, a veces uno escucha de ciertas tecnologías, IoT, inteligencia artificial, porque sí, ¿cierto? Como por la moda, no. Al final, ¿qué problema quiere resolver? Y eso viene acompañado de qué plan de acción. Error 3, no definir roles, eventos de acompañamiento periódico, y el error 4, cumplir por cumplir, ¿cierto? Ya hablamos efectivamente de que es muy importante no dejar solo los equipos de trabajo, que tengan unos padrinos, unos sponsors, también una visual de los clientes, de las soluciones de las que se está pensando allí, sean internos o externos, y tener esa realimentación frecuente, rápida, ojalá incluso diaria, de las cosas que se están haciendo, o periódicas, ¿cierto? Semanal o frecuentemente. De ahí podemos aprender mucho de esas metodologías ágiles de las que hemos hablado. Y por último, en la normalización, no hacer retrospectiva ni documentar prácticas o aprendizajes de la ejecución que puedan ayudar a estandarizar y mejorar los procesos. Ahí, muy importante esos espacios de entender de los proyectos cómo vamos, qué buenas prácticas se pueden generar, qué lecciones aprendidas, qué evitar, ¿cierto? Para no volver a caer en errores, y documentar, porque al final es la base sobre la cual puedo empezar de nuevo el ciclo, de encontrar nuevas oportunidades sobre lo construido y no devolvernos, ¿cierto? A hacer cosas que de pronto ya se hayan hecho y como que no aprendimos, pero es porque no está documentado. Así es. Bien.
Listo, Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por tu generoso comentarios y reflexiones, recomendaciones alrededor de todos estos temas. Y bueno, a todos nuestros invitados, la invitación a que visiten nuestra página www.10xthinking.com.co, nuestra línea de excelencia operacional. Ahí tenemos contenido, cosas que de pronto pueden ayudarlos en su labor diaria. Y bueno, muchísimas gracias a todos y tengan una feliz tarde.